Ha sido una semana bastante movida y bastante particular también con índices de IMASEC, de IPC y anoche con estas noticias que ha entregado el Banco Central. Por eso, para analizar esta coyuntura económica, vamos a conversar de inmediato con Sebastián Matius, economista de la Universidad Andrés Bello, quien ya nos acompaña allí en nuestra sala de redacción. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, muy bueno. Bueno, lo primero, preguntarle cómo lee el mercado este recorte de la tasa de interés que ha hecho el Banco Central en 50 puntos base para situarla en 1,25. Bueno, en primer lugar era una medida que se esperaba. El Banco Central ha bajado fuertemente las tasas durante este año y básicamente los objetivos de la baja de tasas son dos. En primer lugar, darle mayor flexibilidad a los bancos para que puedan traspasar esa baja de tasa a los consumidores y por segundo lugar, generar una expectativa favorable en el mercado en favor de la recuperación económica. O sea, se están generando condiciones para que la economía vaya recuperándose. En ese sentido, el Banco Central ya la ha bajado, como le digo, muy fuertemente durante el año y probablemente la siga bajando ahora a tasas menores de las que las ha bajado últimamente porque ya le queda poco espacio para bajarla. Estamos en 1,25 puntos, lo cual es una tasa muy baja, por lo cual se pudiese esperar que el Banco Central el próximo mes la dejara en 1% o quizás levemente inferior para generar un efecto psicológico de que la tasa de interés está bajo el 1%. Pero como te digo, ya al Banco Central básicamente le queda muy poco radio de acción, por lo cual se esperaría que en los próximos meses fuéramos más intensivos en las políticas fiscales, más que en las monetarias. Justamente quería preguntarle eso, Sebastián, en ese sentido, el piso más o menos está en torno al 1% según lo que proyectan todos los analistas, 1%, 0,75%. Si le queda tan poco margen de acción al Banco Central, ¿cuál es entonces el margen de acción de las autoridades? ¿En qué sentido deberían ir las medidas para ayudar a la reactivación? Bueno, básicamente lo que tiene que hacer la política fiscal es generar las condiciones primero para mermar el desempleo y en segundo lugar para activar el consumo, siendo la segunda más importante que la primera. Cuando tú activas el consumo, obviamente el desempleo tiende a ir bajando. Ahora, lo que ha hecho el gobierno ahora es generar anuncios. Probablemente vengan nuevos anuncios en sentido de apoyar a las pymes, de apoyar a la clase media, para que en definitivas cuentas la economía no caiga tanto. Ahora, el anuncio que generó el gobierno durante esta semana, yo creo que llegó tarde. Si bien es cierto, en términos económicos muy bueno, ese tipo de medidas que favorecen la capacitación y que fortalecen el seguro de cesantía, se esperaría en condiciones normales. ¿Por qué? Porque hay un tiempo en el cual estas medidas se tienen que implementar. Y si tú lanzas una medida de este tipo en plena crisis, en la cual a lo mejor pueden pasar 2 meses más para que los efectos se sientan recién en la economía, yo creo que llegaron bastante tarde. Ahora, la lógica de estas medidas que se están tomando son buenas, favorecen a la economía, pero como les digo, yo creo que estas medidas se tienen que haber tomado por lo menos en febrero o marzo, cuando todos lo estamos pidiendo. Señor Matius, a esta altura, ¿qué caso le hace la banca privada a lo que dicta el Banco Central? Porque hace poquito conocimos un estudio del CERNAC en que había diferencias de hasta un 700% en los créditos de consumo de los diferentes bancos. ¿Qué tanto lo siguen en la línea? Bueno, los bancos comerciales efectivamente han traspasado las tasas. Ahora, obviamente, dependiendo la cartera de clientes que tenga cada banco, cada institución financiera, van a variar las tasas, dependiendo del riesgo, dependiendo de la credibilidad de los clientes, en fin. Pero en general, la mayoría de los bancos efectivamente ha bajado las tasas, tanto las tasas de créditos de consumo, que son tasas de corto plazo, como las tasas de crédito hipotecario. Han bajado muy fuertemente durante los últimos meses, por lo tanto, sí la están traspasando. Ahora, Sebastián, ¿cómo se siente para el ciudadano de a pie, para el ciudadano común y corriente, esta nueva baja del Central? Sabemos que es menor que los 700 puntos base que ha tenido durante el 2009, pero en concreto, ¿en qué lo van a sentir los chilenos? Por ejemplo, ¿es un buen momento para comprar una casa? ¿Se va a sentir en cuántos meses más el traspaso, esta rebaja, por ejemplo, los créditos hipotecarios? ¿Qué baja en definitiva? Mira, como te comentaba, ya los bancos están bajando las tasas. Ahora, como la tasa de política monetaria está tan baja, los próximos recortes que pueda hacer el Banco Central van a impactar mucho menos a las políticas que tomen los bancos, porque ya están en el piso prácticamente. Sí, pero Sebastián, por ejemplo, en concreto, te lo pregunto yo. Yo entiendo que en el caso de las tarjetas de crédito, por ejemplo, ahí se siente una baja. Sabemos que es un 0,25 solamente esta vez, pero que ahí se siente. Y que, en cambio, los créditos hipotecarios se demora un poco más. ¿Es así? Así es, los créditos de largo plazo generalmente se impactan en menor grado que los créditos de corto plazo por estas bajas de la tasa política monetaria. Ahora, y de todas maneras han ido bajando. Si uno compara las tasas de un crédito hipotecario, el año pasado estaban considerablemente más altas que ahora.
El año pasado probablemente pudiésemos haber tenido tasas alrededor del 6% y ahora encontramos tasas del 5%, incluso más abajo. Por lo tanto, efectivamente los créditos de largo plazo también se han visto favorecidos por estas bajas del Banco Central. En menor grado que los créditos de consumo, quizás en menor grado que los créditos que te puedan cobrar por las tasas, por las tarjetas de crédito, pero de todas maneras han bajado. ¿Tú le recomendarías a las personas que es un buen momento, por ejemplo, quienes pueden y quieren hacerlo para comprar un bien raíz, o todavía esperar unos meses más a que bajen un poquito más los precios de las casas, por ejemplo, pero además las tasas, que todavía se sienta el efecto completo de estas rebajas? Mira, acá hay dos cosas. Para todas aquellas personas que efectivamente tienen ahorros y han contemplado la compra de una vivienda, hoy día de todas maneras está en una mejor posición que el año pasado. Ahora, se ha generado una especie de boom y ofertas inmobiliarias por todos lados, y muchas personas que a lo mejor no tenían considerado comprar una vivienda están incorporándose a estas compras, básicamente motivados por las tasas de interés y por todas las facilidades que le está dando las inmobiliarias. Ahora, la compra de una vivienda no es una compra impulsiva, por lo tanto, de todas maneras hay que pensarlo bastante bien. Pero como te digo, si una persona, una familia, ha estado considerando por un año o más comprar una vivienda y ha tenido ahorros y de todas maneras quiere embarcarse en este proyecto, que es un proyecto de largo plazo, está en una muy buena condición para hacerlo, en un muy buen momento. Señor Matius, ¿y qué tanta incidencia tiene esta baja de la tasa de interés en el sentido de que la cifra de desempleo no llegue a los 2 dígitos, que es lo más temido por las autoridades de gobierno? Mira, lamentablemente yo creo que la tasa de desempleo de todas maneras va a llegar a 2 dígitos. Yo creo que vamos a tocar piso a mitad de año, junio, julio, y probablemente de ahí se vaya mejorando los indicadores de desempleo. A pesar de todo esto, a pesar de todos estos indicadores económicos que son más o menos favorables, según lo que han dicho diferentes analistas durante esta semana. Mira, los indicadores económicos de todas maneras han sido mejores de lo que nosotros habíamos proyectado. A mí lo que me interesa bastante es lo que está pasando con la bolsa de comercio. Si tú ves el indicador del IPSA, el ICPA, han subido notablemente en los últimos meses, y eso es una muy buena señal de recuperación futura. Generalmente las bolsas se recuperan antes que la economía. Por lo tanto, yo puedo pensar, si la bolsa está subiendo hoy día, probablemente en 4 meses o en 5 meses más podamos ver una recuperación real de nuestra economía, pero aún no. Yo creo que todavía falta un poco, todavía va a caer un poco más el desempleo. Las políticas que se están tomando vía gobierno para reactivación, si bien van en un sentido correcto económicamente hablando, han llegado un poco tarde, por lo tanto quizás bajen un poco la tasa de desempleo, pero yo creo que no va a ser en un punto, en 1,5 puntos como lo estima el gobierno. ¿En cuánto va a ser entonces desde su perspectiva? Porque la presidenta apostaba con las medidas recientemente anunciadas a bajarlo en 1,5%. ¿Cuánto cree usted que va a bajar? Mira, si estas medidas se hubiesen adoptado a principio de año, probablemente hubiesen tenido un impacto parecido al que se estima. Como se adoptaron en el ojo del huracán, estamos en plena crisis, yo creo, mira, es difícil darte una cifra, pero bajo el 1% de todas maneras, quizás un 0,5 o en algo, por decirte algún número. Ya, y pero es imposible de prever en este momento. Sí, veamos otros números. Cuando usted habla que tocaríamos piso por ahí por junio, ¿cuánto cree usted que iba a llegar el desempleo? Mira, probablemente entre 11 y un 12%. Ojalá que no estemos cerca del 12%, pero quizás en un 11% de todas maneras. ¿Y cuando... A esta altura, señor Matius, falta otro bono de 40.000 pesos, como ha dicho la presidenta Bachelet, que lo estaría estudiando. Dio una entrevista esta semana a Televisión Nacional y dijo que es una de las cosas que pueden ser quizás sorpresivas para el mensaje del 21 de mayo. Mira, los bonos son muy buenos, porque en definitiva cuentas le aportan liquidez a aquellos sectores que lo necesitan. Y además esa liquidez no va para ahorro, o sea, a esas personas tú les entregas el bono de 40.000 pesos y lo van a consumir, por lo tanto también favorece a las empresas y genera mayor velocidad de circulación con ese dinero. Por lo tanto, yo creo que de todas maneras se anuncia un nuevo bono. Yo creo que esa sería una medida bastante buena. Y respecto al tema del desempleo, usted señalaba que el paquete de medidas del gobierno desde su perspectiva había llegado un poco tarde. Sin embargo, respecto del sentido de esas medidas, ¿les parecen buenas? ¿Echó de menos algunas? ¿Y cuáles? Es que echó de menos algunas. Mira, que hayan llegado tarde no significa que sean malas. Yo creo que son buenas medidas, pero como te digo, estas medidas se tienen que tomar a tiempo. Ahora, lo que me hubiese gustado son todas aquellas medidas que aportan a la liquidez, por ejemplo, algún tipo de rebaja transitoria en los impuestos a las personas, aumentar el gasto presunto. Bueno, esto vaya obviamente a favorecer el próximo año, pero en definitivas cuentas, todo lo que reporte mayor liquidez a las personas y todo lo que pueda generar mayor incentivo a las empresas para generar capital de trabajo, sobre todo a las pymes. El gran problema que han tenido las pymes, que reportan el 80% del trabajo en nuestra economía, es que les han bajado los ingresos, tienen una estructura de costos más o menos importante, no pueden acceder a los créditos, por lo tanto lo que necesitan es capital, es dinero, es liquidez para poder operar en el corto plazo. Y una vez que las empresas no tengan esa liquidez inmediata, probablemente se van a ver en la necesidad de despedir personas. Por lo tanto, todo lo que reporte mayor liquidez para las empresas y para las personas, sobre todo para las pymes y la clase media, serán bienvenidas.
Ahora, y respecto también de cuánto desempleo hay hoy en Chile, la cifra del INE habla de un 9,2%, la cifra de la Universidad de Chile, que mide solo Santiago, pero que argumenta ser un buen termómetro, dice más de 12% en el Gran Santiago, de esa cesantía. Y critican que el INE específicamente se demora un poquito más en medir los cambios del mercado. ¿Usted cree que las cifras más correctas son las del INE o más bien las de la Universidad de Chile? ¿Dónde está mejor el termómetro del desempleo? Mira, más allá de descalificar una cifra u otra o favorecer a una, yo creo que los dos son indicadores válidos, ¿verdad? Lo que importa acá es que efectivamente el desempleo ha estado subiendo, independiente si la Universidad de Chile muestra una tasa más alta que la del INE. La tendencia es que el desempleo aumente. Y cuando estamos hablando de desempleo, estamos hablando de personas que quedan sin trabajo, de familias que están pasándolo muy mal. Por lo tanto, independiente de validar un modelo o una metodología versus otra, lo que realmente importa es la tendencia que ha tenido el desempleo en los últimos meses, que es bastante preocupante. Sebastián Matías, economista de la Universidad Andrés Bello, muchas gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas en esta semana bastante particular con muchos vaivenes económicos. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Buenos días.